Estamos de vuelta y vamos a afrontar ahora sí la recta final de Inversolar, este congreso que está dedicado a los invernaderos solares, un método de producción europeo muy importante y que hemos tratado de poner en valor desde ayer a través de este congreso. Vamos con la parte económica, que también es importante cuando hablamos de esta actividad. Vamos a saludar al siguiente protagonista de la mañana. Daniel Lacalle es uno de los economistas más autorizados de nuestro país y de Europa en estos momentos. Conoce este sector, conoce los invernaderos solares, es licenciado en Ciencias Económicas, doctor, docente, autor y también es habitual poder seguir sus colaboraciones en diversos medios de comunicación, tanto en España como en Reino Unido. Vamos a saludarlo y vamos a darle la bienvenida. Daniel Lacalle, muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso congreso de Inversolar. Bueno, en primer lugar, las gracias por nuestra parte por participar, por sumarte a este panel de expertos, de divulgadores, en tu caso, divulgador de cuestiones económicas, y estamos ya ansiosos de escuchar lo que nos tienes que decir. Tu ponencia, un sector a prueba de virus, lo hemos visto desde el pasado mes de marzo, lo está notando yo creo la sociedad, pero cuando quieras, es tu tiempo, es tu turno. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias de nuevo por invitarme a este congreso de Inversolar. Creo que es además un momento muy importante para poner en valor al sector y para poner en valor todo lo que se ha conseguido, porque estamos viviendo una crisis que muy poca gente esperaba, una crisis pandémica. Se han dado crisis pandémicas en el pasado, pero es cierto que cualquiera de los ciudadanos que nos está escuchando ahora mismo, o el ciudadano medio español, no recuerda una, desde luego, tan impactante como la que estamos viviendo ahora. Y en una crisis pandémica, históricamente, nos hemos encontrado con varios factores que venían acompañados de dicha crisis. El primero era la escasez de alimentos y el segundo era las revueltas sociales. ¿Por qué? Porque se generaba una crisis sanitaria y con ella se rompían las cadenas de suministros, se disparaba la inflación y aumentaba de manera muy peligrosa pues el peligro de abastecimiento a los ciudadanos. ¡Qué maravilla! Y a veces nos olvidamos y damos por hecho lo que está funcionando bien, es cómo se ha adaptado el sector hortofrutícola, la agricultura, las empresas y todas las cadenas de suministro para que en esta crisis no solamente no tengamos un problema de escasez ni un problema de alta inflación, sino que además nos hemos encontrado con que estamos viviendo la crisis pandémica con, yo creo que probablemente el mejor acceso a bienes y a servicios que podíamos imaginar para una situación tan compleja y sobre todo que ha ido evolucionando a peor en muchos casos. Recordemos que al principio se hablaba de una crisis que iba a durar un par de semanas y ahora ya estamos hablando de que bueno, pues el Producto Interior Bruto de la eurozona no se va a recuperar hasta el año 2022. En el caso de España, por lo menos hasta el año 2023. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis importante. Y es una crisis importante en la que las empresas han demostrado tener una capacidad de adaptación. Los sectores básicos han tenido una capacidad de fortalecerse y continuar ofreciendo bienes y servicios de calidad en un momento muy complejo. Yo creo que eso es algo que tenemos que valorar y que tenemos que valorar de manera muy importante. En esta crisis también se nos ha dicho que al principio íbamos a ver como una especie de freno a las tendencias globales que habían acelerado entre el año 2017 y el año 2019, que eran fundamentalmente la tecnología
todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con apoyo a la demografía, a la longevidad de la población y al crecimiento de la clase media en los países emergentes. Bien, pues ha ocurrido lo contrario. Y lo que ha ocurrido ha sido, por ejemplo, pues como en tecnología ha habido un salto mucho más fuerte y, entre otras cosas, estamos teniendo esta charla vía telemática. Yo hubiera preferido que fuese en vivo, en directo y con todos vosotros, pero la evidencia nos está mostrando primero que la tecnología que dábamos por hecha no solamente es mucho más importante de lo que imaginábamos, sino que además está yendo mucho más rápidamente de lo que esperábamos. Adicionalmente, en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, no ha dado marcha atrás. De hecho, se ha acelerado y se ha acelerado de manera tan importante que lo que estamos viendo es cómo la diversificación, el cambio tecnológico, la adaptación de los procesos productivos a formas de generar riqueza y proveer de esos bienes y servicios de la manera más sostenible y de la manera más respetuosa con el medio ambiente, se ha acelerado. Por lo tanto, esos son factores importantes y no los podemos negar y lo peor, no podemos caer en el error de darlos por garantizados, como algo que iba a pasar de cualquier manera. Ante una crisis en la que primero se ignoran las señales que van llegando de Asia y segundo, no se toman las medidas agresivas que tomaron los países asiáticos y que por lo tanto ha generado los confinamientos, etcétera, que han tenido un impacto tan severo sobre la economía, no podemos dar por hecho o incluso ignorar, a veces hasta de manera peligrosa, la maravillosa capacidad de adaptación de las empresas y de todas las cadenas de suministro. Si nosotros miramos a la economía de la eurozona, es verdad que la caída que vamos a ver en el año 2020 es muy severa no solamente por la caída que ya venía de los primeros confinamientos, sino porque nos hemos dado cuenta de que el famoso concepto de la recuperación en V que tanto se nos repetía, pues no está ocurriendo. Los datos de octubre, de noviembre y particularmente de las primeras semanas de diciembre nos están mostrando que el cuarto trimestre va a ser un cuarto trimestre muy difícil en la eurozona, en algunos países porque se han vuelto a introducir confinamientos y en otros países simplemente porque estamos viviendo la evidencia de que esa recuperación en V no se da, ¿no? ¿Por qué? Es muy fácil, por parte de un análisis demasiado simplista, pensar que si cierras la economía durante un par de meses, eso no va a tener impacto, pero tiene un impacto muy importante. Tiene un impacto, primero, sobre la solvencia de las empresas. ¿Por qué? Porque los costes, los impuestos se mantienen, pero las ventas se desploman y las necesidades de capital circulante de las empresas se disparan y pasamos de un problema económico por la pandemia a un problema de solvencia. Según el Banco de España, aproximadamente el 25% de las empresas de nuestro país se encuentra en una situación que se puede denominar de quiebra técnica y más del 40% de las empresas tienen dificultades financieras muy, muy importantes. Ante ese reto, ha habido países que han tomado decisiones de apoyar al tejido empresarial a la vez que se enfrentaban a la pandemia. Apoyar al tejido empresarial con ayudas directas, como es el caso de Alemania, el que el Estado da los ingresos del periodo en el que hay confinamiento para que las empresas no desaparezcan. En el caso de Estados Unidos, en el que el gobierno da exoneración de impuestos durante el periodo en el que se cierra la economía y además da una serie de ayudas directas con cheques o con ingresos que vienen directamente del Estado. En el caso de España, en particular,
desafortunadamente, las medidas que se han tomado con respecto a las empresas han sido fundamentalmente orientadas a darle a las empresas la posibilidad de endeudarse para pagar impuestos en el futuro. Los famosos créditos ICO, que son una medida razonablemente positiva, no dejan de ser nada más que, bueno, pues una medida que te permite, como empresa, pedir un préstamo, pero eso no significa que no se vaya a pagar ese préstamo y que no se deba, por supuesto, porque además el Estado avala una parte, pero no la totalidad, y en cualquier caso, aunque avalase la totalidad, todos los que hemos pedido una hipoteca alguna vez y nos la ha avalado nuestros padres, sabemos que la pagamos igual, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principal problema al que se enfrenta España es que las ayudas que se han dado durante la crisis han estado fundamentalmente orientadas a eso, a endeudarse, a permitir endeudarse, ¿no? Pero han faltado ayudas directas y sobre todo han faltado ayudas directas para los sectores clave. No es una sorpresa, pero es una desafortunada coincidencia que en medio de la crisis, por ejemplo, pues los autónomos hayan tenido 2 subidas de cuotas. No es una coincidencia tampoco ver cómo no ha habido una exoneración de impuestos en un periodo tan difícil en el que, por ejemplo, sectores como el transporte, sectores como la distribución, sectores como el agrícola, se han encontrado con grandes problemas porque se aumentaban los costes, aumentaba mucho el riesgo también personal de los trabajadores, aumentaba mucho las medidas a fondo contra los fondos y contra los ingresos de la propia empresa para poner protocolos para atender a la pandemia. Todo eso se ha hecho directamente utilizando los fondos de las empresas, no con ayudas gubernamentales. Entonces, todo eso ha dejado muy, muy, muy débil el tejido empresarial español. El tejido empresarial español está mucho más debilitado que el italiano o que el portugués, precisamente por ese problema que hablábamos, pero también está muy debilitado porque ya en el año 2019 y el año 2018 el tejido empresarial español estaba con grandes dificultades. Se había subido 2 veces el salario mínimo interprofesional, lo cual significa que se han aumentado los impuestos al trabajo que van detrás del salario mínimo interprofesional al subir las bases mínimas de cotización y, por lo tanto, los costes de contratación habían aumentado prácticamente un 20% en 2 años, mientras la situación de las empresas se mantenía aproximadamente el 60% de las empresas de España se mantenían en pérdidas. Es decir, en el año 2019 las empresas españolas ya tenían importantes dificultades. Los consumidores también. Los consumidores han tomado esta crisis de una manera muy responsable. El otro día leía en un periódico que es peligroso el aumento del ahorro. No, no es peligroso, es normal que los ciudadanos aumenten el ahorro ante una crisis a la que se están enfrentando de manera en la que perciben que los problemas a medio y largo plazo pueden ser mayores y por lo tanto tienen que tener un cierto colchón de ahorro que tampoco es muy alto, ¿no? Pero es cierto que todos estos factores nos llevan a que los indicadores adelantados de la economía española se hayan despegado de los de otros países de nuestro entorno. Es curioso cómo al principio de la crisis, cuando hablábamos sobre Italia, se hablaba de Italia y de España como países que iban más o menos paralelos en los efectos negativos de la crisis. Y ahora Italia se está despegando de manera muy importante y los indicadores adelantados de la OCDE, los indicadores que publica el propio Ministerio de Economía y los propios indicadores de índices manufactureros e índices de servicios nos muestran que la economía española entra en una ralentización importante. Eso no significa que el Producto Interior Bruto no vaya a mantenerse más o menos a flote. El Producto Interior Bruto se puede mantener a flote aumentando el gasto público y aumentando la deuda. Pero el aumento de deuda,
supone en el futuro mayores y más importantes escollos para el crecimiento, menor crecimiento de la productividad, con menor crecimiento de la productividad, menores aumentos de los salarios reales y, por lo tanto, pues obviamente una salida de la crisis en eso que se llama más en forma de K, que significa que algunos sectores salen muy rápidamente y con incluso más fortalecidos que antes de la crisis, pero otros se mantienen muy débiles en la parte más baja de la K. Por lo tanto, la economía española se enfrenta a elementos muy importantes de riesgo y sobre todo elementos muy importantes que hay que prestarles mucha atención por el impacto que tienen a medio plazo. Es verdad que el Estado se está financiando a tipos negativos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la bondad o el nivel de adecuación de las políticas estatales a la realidad, sino a la política del Banco Central Europeo. Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Portugal, Lituania, además de España, también se financian a tipos negativos, ¿no? Pero financiarse a tipos negativos no es una señal de confianza ni una señal de que las políticas son las correctas, sino una señal precisamente de riesgo. Significa que si el Banco Central Europeo no compra la deuda, no hay demanda en el mercado secundario de esa deuda. Y por lo tanto, tenemos que entender que la deuda que se está acumulando en estos meses se tiene que utilizar para fortalecer el tejido productivo. La Unión Europea nos ha dado a España y a todos los países de la Unión Europea un enorme espacio fiscal. ¿Qué significa espacio fiscal? Significa que tenemos capacidad de endeudarnos a niveles que antes ni podíamos imaginarnos y que se nos permite tener un déficit, como será en el año 2020, del 11-12% del Producto Interior Bruto, es decir, más de 120.000 millones de euros. Eso se nos concede ¿para qué? Para crecer y para crear empleo. No se nos concede simplemente para ver qué pasa. Tenemos que ser conscientes de que el espacio fiscal es una herramienta para que las empresas se fortalezcan, para que dentro de unos meses contraten mucho más y lo hagan de una manera mucho más sólida y con mejores condiciones. Bien. Esos riesgos, por lo tanto, debemos, tanto el de la deuda como el del paro. España ahora mismo tiene un nivel de desempleo muy alto, el más alto de la Unión Europea y también el más alto del mundo. Y no es una casualidad, tenemos una legislación laboral y unos costes laborales completamente desproporcionados para los riesgos y para la realidad de la economía española. Tenemos una legislación extremadamente rígida y a la vez unos costes laborales que no paran de subir y que hacen, pues, por un lado, que sea extremadamente caro contratar para el empleador un salario de alrededor de 1.000 euros netos para el empleado, le cuesta al empleador casi 2.000 euros. Por eso, ese factor genera dos problemas. Primero, que el asalariado percibe que cobra poco, porque recibe un salario neto de unos 1.000 euros, y el empleador no ve que sus costes son muy altos, porque paga por ese salario más de 1.800 euros, casi 2.000. Esto es un factor esencial a la hora de entender la capacidad de recuperación de la economía española. España es el único país del mundo que ha tenido una media de paro del 17% desde alrededor de 1983 hasta el 2020 y que ha tenido un paro del más del 20% en 3 ocasiones consecutivas. Eso no ha ocurrido en ningún país del mundo. Y no es porque seamos un país que tenga peores empresas, ni peores empresarios, ni peores oportunidades, sino porque tenemos unos enormes escollos burocráticos y fiscales a la contratación.
Y tenemos que reorientar eso precisamente para acometer la recuperación de manera que no sea lo que se llama recuperación sin empleo. Eso sería devastador, porque puedes tener una situación en la que se recupere el Producto Interior Bruto. Cualquiera de vosotros se acuerda, por ejemplo, del concepto de los brotes verdes. El Producto Interior Bruto se empieza a recuperar y, sin embargo, el desempleo aumenta. Eso no es positivo para nadie, para la economía, ni para los ciudadanos, ni para las empresas. También es importante entender el tamaño empresarial de nuestro país. Muchas veces cuando en el debate económico, cuando voy a alguna televisión, etcétera, se habla del empresario como si fuese una especie de señor con una chistera y con un frac y con una bolsa de dinero. El empresario en España, las empresas en España, la inmensísima mayoría de las empresas, más del 90%, son pequeñísimas empresas. Y eso es un factor también muy relevante y muy evidente en el sector hortofrutícola. El sector hortofrutícola es un sector muy desagregado y fundamentalmente de empresa familiar, de microempresa. Microempresa es aquella empresa en la que hay empleados una, máximo dos personas. Entonces, si nosotros tenemos una fiscalidad y tenemos unas exigencias burocráticas y administrativas que están pensadas para gran empresa, pero tenemos un tejido empresarial que son fundamentalmente pequeñas empresas, no es ninguna casualidad que nuestro tejido empresarial no solamente continúe siendo fundamentalmente de pequeñísimas empresas, sino que además el índice de transición de pequeña a gran empresa sea el más bajo de la OCDE. Y eso, hay evidentes desincentivos en la economía. Igual que el salario mínimo funciona mal como un garante de derechos. ¿Por qué? Porque por un lado saca de la fuerza laboral a muchas personas y por otro lado hace que suban los costes laborales de todos los que están asalariados al subirle las bases imponibles y la base mínima de cotización. Entonces, igual que ocurre con eso, ocurre con tantos pequeños escollos que damos por hecho y que nos hacen ser, por un lado, menos competitivos que los sectores y los países con los que comerciamos y además nos impiden fortalecer nuestra economía, hacer nuestras empresas más grandes y hacer nuestros bienes y servicios más orientados hacia la sostenibilidad y hacia el cambio de modelo productivo y de patrón de crecimiento por una sencilla razón, porque las empresas no tienen capacidad financiera para llevarlo a cabo. Y a pesar de todo, hemos conseguido que en un sector como es el hortofrutícola se haya llegado a un nivel de competitividad que supera a la de muchos países de la Unión Europea, mientras se sufre una competencia que podríamos llamar que está mal organizada por parte de los acuerdos bilaterales que tiene la nación, España, con otros países. ¿Por qué? Porque en vez de tener acuerdos bilaterales en los que se contemplen los intereses de la pesca, de la agricultura y de la industria, todos juntos, para que un acuerdo sobre pesca no afecte a la industria o a la agricultura, se hacen completamente separados y resulta que un acuerdo que es beneficioso para el sector pesquero con Marruecos puede suponer un problema de competencia y un problema de diferenciación demasiado agresiva en costes para el sector agrícola. Es un acuerdo con países vecinos muy positivo en industria, puede resultar en un problema muy grande para, por ejemplo, las pequeñas empresas que no tienen la capacidad de fortalecer su modelo de negocio vía reducción de costes. Entonces, nos encontramos ante un entorno en el que el año que viene
el año 2021, ahora mismo estamos viendo unas estimaciones de crecimiento que probablemente se revisen a la baja, pero tendremos una recuperación. Yo creo que vamos a tener una recuperación lenta, desigual y complicada, ¿verdad? Pero recuperación en cualquier caso. La capacidad de la economía española de enfrentarse a esa recuperación es enorme. El potencial de la economía española no lo duda nadie. Lo que necesita la economía española es que no se le pongan escollos. Y por eso es tan preocupante que ante una situación como la que hemos descrito hace unos minutos, los empresarios se encuentren con el riesgo de importantes subidas de impuestos, de importantes subidas de los costes laborales, de fuertes escollos para la creación de empleo y, sobre todo, también, añadido a todo eso, unas exigencias con respecto a unos acuerdos con el resto de países de la Unión Europea que suponen un freno para la industria. Yo creo que algo debemos aprender desde el punto de vista de lo que ha pasado en la crisis del sector hortofrutícola y de la agricultura en general. Primero, muchos sectores que se dan por hecho que sufren mucho en una crisis, sea pandémica o de demanda, resulta que lo han hecho mucho mejor que muchos sectores que se consideran más fuertes. Segundo, no es una cuestión de dar ayudas ni de subvencionar, es una cuestión de no poner trabas. Muchas de los problemas con los que se ha enfrentado el sector en esta crisis ha venido no de la falta de ayudas, sino sobre todo de trabas. Y que las ayudas no son lo mismo en todos los sitios. El que no es lo mismo dar una ayuda que sea que te permita pedir un préstamo para endeudarte, a darte una ayuda que te permita salir de la crisis con ingresos directos. Creo que eso es muy útil. Yo creo que eso es algo que deberíamos aprender. ¿Por qué? Porque volvemos a las herramientas. En una crisis, y sobre todo en una crisis en la que se combina una crisis de oferta y una crisis de demanda, la la ayuda y el apoyo que necesitan las empresas no es el mismo que en la crisis del 2008, que era que fluyese el crédito, sino que necesitan unas ayudas para que no caigan las empresas que no habían hecho nada malo, porque las empresas que están desapareciendo el año 2020, las más de 85.000 empresas que han cerrado, no son empresas que han tomado mucho riesgo o que han hecho una estrategia equivocada o que han tomado demasiada deuda. La inmensa mayoría son empresas que no habían hecho absolutamente nada malo, que estaban funcionando con la caja mensual, que estaban funcionando, digamos, de manera día a día y que se han encontrado con la devastación de ingresos por el cierre forzoso de la economía. Por lo tanto, utilizar las herramientas, ¿para qué? Para fortalecer el tejido empresarial y el empleo. Utilizar las herramientas de espacio fiscal y las herramientas que nos está dando la Unión Europea para ello. Termino con los fondos europeos. A veces me preocupa escuchar un poco, no sé si recordáis la película Bienvenido Mr. Marshall, un poco una idea casi mágica de que los fondos europeos van a ser la solución a todo y que nos van a regar de dinero y que lo va a solucionar todo. Los fondos europeos no son la solución. ¿Por qué? Porque dar una ayuda a las empresas para digitalizarse o para invertir en tecnología, etcétera, eso no soluciona el problema de solvencia que se ha creado. El problema de solvencia que se ha creado viene de que los costes y los impuestos son los mismos o mayores y los ingresos son mucho menores. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que están haciendo los países líderes, que es aplicar una fiscalidad atractiva precisamente para utilizar el espacio fiscal para crecer más rápido, salir más rápido de la crisis y con mayor empleo y con eso reducir entonces los desequilibrios como el déficit o la deuda.
yo lo dejo aquí, en este pequeño resumen, si me habéis permitido, y lo que sí me encantaría es, por supuesto, si tenéis cualquier pregunta o cualquier comentario, pues atenderos y siempre desde, bueno, pues desde los problemas que genera la comunicación telemática, agradeceros vuestro interés. Muchas gracias, Daniel, por esta puesta en situación, por este recorrido, por una crisis que comenzó siendo sanitaria y que ahora es sanitaria y económica, que a ver hasta dónde nos lleva. Pero lo has dicho en la parte final de tu intervención, parecía que había sectores mejor preparados o de los que se esperaba más, y de repente ahí estaba de nuevo, una vez más, el sector agrícola, ahí estaban de nuevo los invernaderos. Quizá porque muchas veces no se ha sabido transmitir lo que hay detrás de este sector, que es una agroindustria en sí misma y que lleva mucho tiempo, pues no solo tirando de esfuerzo y de muchas horas de trabajo, sino también de incorporación de tecnología, de investigación, de desarrollo. Quizá, no sé en otros países, pero en España todavía hay muchos complejos en torno a la agricultura, ¿no? Absolutamente. En España tenemos un gravísimo error que es, escucharéis muchas veces en el debate económico y a muchos políticos hablar de la agricultura y del turismo como sectores de bajo valor añadido, que es un error de tal calibre, porque el sector de los invernaderos ha demostrado precisamente que se puede ser extremadamente competitivo, mucho más eficiente, muchísimo más sostenible, muchísimo más orientado a los objetivos que hablábamos antes, sostenibilidad, tecnología y atender a las necesidades de los ciudadanos lo más rápida y eficientemente posible. Y lo ha demostrado de manera clave. Y yo creo que esa demonización a veces viene de una percepción completamente incorrecta de lo que se llama muchas veces mal el sector primario, porque tú lo acabas de decir, es que es una industria de alto valor añadido, muy competitiva en tecnología, que además está innovando constantemente, que ha sido capaz de pasar ya, vamos a 2 crisis, saliendo mucho más fuerte y además de salir mucho más fuerte con una mejora en calidad, en respeto al medio ambiente, en procesos, etcétera, y seguridad laboral. Y yo creo que todas estas cosas, a veces escuchando a los políticos, parece que es que las dan por hechas. O sea, parece que se da por hecho que la bajísima incidencia de COVID-19 en el sector agrícola y sector hortofrutícola haya sido, pues no sé, como da igual, no, eso hay un gran trabajo de las empresas y una fuerte inversión. La inversión en tecnología que ha permitido que las cadenas de suministro no se rompieran, que no nos encontrásemos con una situación, cualquiera de las personas que tienen cierta edad, yo ya tengo unos años, pero no, todos nos acordamos de épocas en las que cosechas enteras se tenían que, se malograban porque una parte de la cadena no estaba disponible, fuera por huelgas o fuera por una crisis, ¿no? Eso no ha ocurrido. Y es que el sector de los invernaderos ha demostrado que una agricultura que se percibía como estacional, de bajo valor añadido, difícil de permanecer en fresco y disponible durante un periodo prolongado, etcétera, todos esos mantras han desaparecido. Pero lo que me preocupa es que algo que se ha conseguido con el esfuerzo absolutamente espectacular de las empresas y de toda la cadena de esa industria, pues se dé por hecho, que no se ponga en valor. Eso yo creo que es lo malo, ¿no? Me parece tan preocupante que en un entorno en el que estamos todo el día hablando de los objetivos de sostenibilidad, los objetivos de cambio climático, etcétera, etcétera, no se hable de los beneficios en cuanto a reducción de emisiones de los invernaderos,
de la utilización y el reciclaje de plásticos, del ahorro en utilización de recursos hídricos, de todas las cosas que significan precisamente para un futuro sostenible, que es lo que todos queremos. Muchas veces parece que cuando hablamos de futuro sostenible y de políticas medioambientales, tenemos que hablar solamente de empresas petroleras y de empresas y de grandes industrias, ¿no? Tenemos que hablar precisamente de los bienes y servicios de primera necesidad, que son los que vamos a consumir con un poco de suerte, gracias a que viviremos mucho más y de manera más saludable, de manera creciente y además más extendida en todo el mundo. Daniel, una cuestión más de cara al futuro, porque hablábamos antes de que este sector se ha mantenido en mitad de la crisis y además ha sostenido a la sociedad europea aportando alimentos frescos a diario, no se ha roto esa cadena. Para el futuro, ¿se va a mantener esta situación? Hemos visto incluso cómo se aumenta el consumo de frutas y verduras porque los consumidores quieren comer más sano, más saludable, quieren reforzar su sistema inmunitario, pero si la crisis económica se sostiene, la agricultura también se puede ver afectada en el año 21, en el año que está por venir. Yo creo que no. Yo creo que si hay algo que nos hemos dado cuenta precisamente en esta crisis, el otro día salieron los datos de inflación de la eurozona, ¿no? Y una de las cosas que era muy evidente era, por ejemplo, cómo a pesar de que se ha reducido mucho el consumo de muchos sectores, el consumo de productos frescos, el consumo de productos alimenticios frescos ha aumentado. Entonces, yo creo que nos enfrentamos a dos tendencias que son paralelas y las dos benefician de manera muy importante al sector agrícola, ¿no? La primera es el crecimiento de la clase media en los países emergentes. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos que en el rato en el que hemos estado charlando telemáticamente nosotros, a pesar de que estamos en una crisis, alrededor de 10.000 personas en los países emergentes han pasado a formar parte de la clase media. Esas son personas que buscan bienes y servicios de mayor calidad, que quieren alimentarse de manera más sana, que quieren tener alimentos frescos de calidad, nutritivos y fortalecer su sistema inmunológico, como estabas diciendo. Y es que una de las cosas que estamos aprendiendo de esta crisis también es cómo en países asiáticos se está disparando el consumo de frutas y verduras, precisamente porque es la mejor manera, aunque parezca poco, digamos, de noticia o de titular, la mejor manera de fortalecer el sistema inmunológico para posibles epidemias o problemas del futuro. Entonces, esa es una. La otra es la evidencia de que dentro de la Unión Europea el consumo de frutas y verduras y el consumo de productos frescos se está despegando del consumo de productos manufacturados, de productos manipulados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente la crisis nos está haciendo ser más conscientes de lo que comemos y de cómo nos alimentamos, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que vayamos a tener una caída del consumo. Yo creo que vamos a tener un aumento del consumo en los próximos años y que si acaso esa diferencia entre el consumo de alimentos procesados y el consumo de alimentos no procesados se ensanchará en los próximos 2 o 3 años. Pues Daniel Lacalle, no tenemos tiempo para más. A mí se me ocurren muchas más preguntas, a quienes nos están siguiendo en este congreso seguramente también, pero ojalá que el 21 sea el año en el que nos podamos volver a ver presencialmente, que podamos desarrollar más actividades de este tipo cara a cara. ¿Por qué no aquí en Almería? Nos consta que es una tierra que conoces, que quieres y que además estás muy cerca de los invernaderos solares, y nos quedamos emplazados para otra ocasión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y con muchas ganas, por supuesto, de que la próxima vez nos veamos presencialmente. En cualquier caso, estaré en Almería al menos 2 o 3 veces el próximo 2021. Lo dicho, muchísimas gracias y gracias por supuesto también a todos los que nos siguen desde ayer en este primer Congreso Europeo sobre los invernaderos solares. Esperamos haberos contado todo lo que deberíais saber sobre los invernaderos solares para que no os lleven al huerto. Ese es el mensaje de este Congreso de Inversolar. Y bueno, lo que hemos tratado, lo que hemos perseguido es poner en valor el trabajo de miles de personas, de muchas generaciones, de prácticamente 50 años de agricultura bajo abrigo en esta tierra, estableciendo un modelo, un método que es conocido y reconocido no solo en Europa, sino en todo el mundo, y este congreso también ha sido un homenaje a todas esas personas que han hecho y que siguen haciendo cada día posible esto que alguien llamó una vez el milagro almeriense, pero que tiene muy poco de divino y mucho de humano, de esfuerzo, de trabajo, como decíamos, de ingenio, de investigación y lo que está todavía por venir. Gracias a todos los participantes, a todos los ponentes, lo dejamos aquí, prometemos volver y por supuesto ya toca, ya es momento que pasen unas felices fiestas. Recuerden, en la mesa siempre tiene que haber frutas y hortalizas de la máxima calidad y nosotros siempre decimos que las de invernadero son de la máxima calidad y tienen todo el sabor. Hasta la próxima.